Bienvenidos a No Mires Atrás, donde hoy comenzamos con una historia que te dejará helado. Javier, un chaval de 20 años, siempre tuvo la costumbre de llegar tarde a casa tras sus noches de fiesta. Aquella noche, mientras conducía por una carretera oscura a las afueras de su pueblo, una niebla espesa comenzó a envolver su coche. Se le hicieron largas las horas de conducción, y en un momento dado, su móvil sonó. Era un desconocido, una voz susurrante que le decía: «Mira hacia atrás». Al principio, Javier se lo tomó a broma, pero la tensión creció cuando, al girar la cabeza, vio una sombra en la parte trasera de su coche. Aceleró y logró salir de la niebla, pero no pudo sacudir la sensación de que algo le estaba siguiendo. Aquella llamada no cesó en toda la noche, cada vez más insistente, hasta que un día decidió cambiar de número. Sin embargo, lo que jamás podría imaginar es que semanas después, la voz volvió a llamar. «Sigue mirando hacia atrás», decía, y así, su vida se convirtió en un auténtico infierno. Cada vez que miraba por el retrovisor, la figura se hacía más clara, hasta que un día, al mirar, ya no estaba. Todo parecía volver a la normalidad, pero Javier jamás se sintió a salvo. Al año siguiente, su coche apareció en el mismo lugar donde la niebla lo atrapó, y aunque su familia lo buscó sin cesar, nunca más se supo de él. La última llamada nunca llegó a hacerse. Lo que quedó fue solo su coche, abandonado y lleno de misterio. En la segunda historia, encontramos a Laura, una enfermera que trabajaba en un hospital antiguo, en una pequeña ciudad de España. El rumor decía que aquel lugar había sido construido sobre un antiguo convento, y que sus pasillos guardaban secretos oscuros. Cada noche, Laura escuchaba susurros inexplicables en la planta baja, pero jamás le dio mucha importancia. Sin embargo, una noche, tras unas largas horas de trabajo, decidió investigar el origen de aquellos murmullos. Con su linterna en mano, caminó lentamente por los pasillos vacíos. Los ecos de sus pasos resonaban, pero lo que le heló la sangre fue cuando escuchó su nombre susurrado entre las sombras. «Laura, ven aquí», decía una voz suave. Ella, paralizada, sintió como el aire se volvía más denso. Decidió seguir la voz, convencida de que alguna compañera la bromeaba. Al llegar a la sala de espera, se encontró con una figura que parecía una mujer vestida con un antiguo hábito. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna, y al instante, la figura desapareció. Lejos de asustarse, sintió una extraña conexión. La noche siguiente volvió al mismo lugar, donde la figura se le apareció de nuevo. Esta vez, la mujer le mostró imágenes de un pasado trágico, cuando el convento fue un refugio de almas perdidas. Lo que Laura no sabía era que, al profundizar en la historia, había despertado algo que permanecía dormido. A la mañana siguiente, el hospital se llenó de quejas de pacientes que aseguraban haber visto a la mujer en sus habitaciones. Y Laura, al mirar en el espejo, vio su reflejo, pero no de su rostro. La cara del alma atormentada ocupaba su lugar. A partir de entonces, cada vez que miraba al espejo, la voz la llamaba más fuerte, y la conexión se volvía inquebrantable. La tercera historia nos lleva a un pequeño pueblo, rodeado de un denso bosque. Los ancianos del lugar siempre advertían a los jóvenes que no se adentrasen en él, especialmente al caer la tarde. Sin embargo, un grupo de amigos, con la típica actitud de no pasa nada, decidió ignorar tales advertencias. Se adentraron en el bosque una tarde de verano, riendo y compartiendo historias. Pero conforme el sol se ocultaba, algo cambió en el ambiente. Las risas se convirtieron en susurros nerviosos. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y una extraña sensación de ser observados se apoderó de ellos.
Fue entonces cuando uno de los chicos, Marcos, sugirió que se quedaran a acampar. Encendieron una fogata, pero al caer la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Al principio pensaron que eran animales, pero la tensión iba en aumento. Las sombras entre los árboles parecían hacer más ruido que los propios jóvenes. Una figura oscura apareció entre los arbustos y, aunque intentaron ignorarla, la aparición comenzó a acercarse. Se trataba de una mujer de aspecto difuso. Sus ojos brillaban con una luz sombría. Los amigos, aterrorizados, intentaron huir, pero el bosque parecía retenerlos, como si lo conociera demasiado bien. Uno a uno, comenzaron a desaparecer entre la maleza. Al amanecer, solo quedaba Marcos, quien, temblando, fue hallado por los lugareños. Nunca más volvió a hablar de aquella noche. En su interior, sabía que el bosque guardaba los secretos de sus amigos, y que ellos, ahora, eran parte de las sombras que caminaban entre los árboles. La siguiente historia nos lleva a una antigua casa de un pueblo olvidado, donde se decía que los espejos eran portales a otras dimensiones. Clara, una joven obsesionada con las antigüedades, decidió comprar la casa para restaurarla. Desde el primer día, los espejos la intrigaron. Eran piezas bellas, pero al mirarlos, siempre sentía que algo la observaba. Una noche, mientras trabajaba, notó un brillo especial en uno de los espejos del salón. Se acercó y, al tocar la superficie, sintió un escalofrío. En ese momento, su reflejo sonrió, mientras que ella simplemente miraba confundida. Aterrorizada, retrocedió, pero el reflejo continuó sonriendo. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en un verdadero calvario. Cada noche, Clara sentía que el espejo la llamaba. Con el tiempo, dejó de ver su propio reflejo. En su lugar, la imagen de otra mujer, de ojos vacíos y sonrisa macabra, ocupaba su lugar. Mientras intentaba desesperadamente liberarse del hechizo, el espejo la absorbió durante una noche. Los vecinos al día siguiente encontraron la casa vacía, con el espejo intacto. A la distancia, se escuchaba el risa de Clara, atrapada en un mundo donde el tiempo no existía. Nadie volvió a acercarse a esa casa, temerosos de lo que podría sucederles si se atrevían a mirar. La última historia, antes de nuestra despedida, es sobre un tren fantasma que, según cuenta la leyenda, aparece en una estación de un pueblo pequeño. Antonio, un joven del lugar, solía tomar el tren hacia la ciudad para trabajar. Una tarde, al llegar a la estación, se dio cuenta de que había un tren parado, aunque jamás había visto ese modelo. La gente que esperaba en el andén parecía ausente, como si estuvieran en un sueño. Sin pensarlo, Antonio subió, como si todo estuviera en calma. El tren inició su marcha sin rumbo aparente. Los pasajeros lo miraban con ojos vacíos, y aunque la sensación de incomodidad lo invadía, no pudo evitarlo. El tren se detuvo en una estación desierta. Al salir, se dio cuenta de que estaba solo. En el andén, un cartel desgastado por el tiempo indicaba que aquel lugar no aparecía en el mapa. Después de unos instantes, quiso regresar al tren, pero este había desaparecido. Desesperado, comenzó a caminar por las vías, buscando alguna señal de vida. Finalmente, se percató de que el paisaje era diferente. Las luces titilaban extrañas, y no había ningún rastro del mundo que conocía. Su única compañía era el eco de un tren que nunca llegó. Los días pasaron, y Antonio nunca volvió a su hogar. Sin embargo, se dice que algunos viajeros informan sobre el tren fantasma, y que Antonio se encuentra entre los pasajeros, atrapado en un viaje eterno que nunca termina. Bienvenidos a No mires atrás, donde cada historia es un susurro de terror.
Esta noche, quiero contaros lo que le sucedió a un amigo mío, Carlos. Todo comenzó una noche de invierno, mientras conducía por una carretera solitaria. La niebla cubría la pista, y el frío entraba por las rendijas del coche. De repente, sonó su móvil. Al principio pensó que era una broma, pero la voz al otro lado era inconfundible. Era su madre, que había fallecido hacía 2 años. Carlos, ven a casa, te estoy esperando. La voz era dulce, pero los